Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad vamos a hablar con el colega Adrián Monteleone. ¿Cómo andas, Adrián? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, sí. Bueno, te presento. Adrián es profesor de geografía, egresado del Instituto Superior del profesor Joaquín B. González y es licenciado en enseñanza de las ciencias sociales por la Universidad Nacional de General San Martín. Además es especialista en educación ambiental por la Universidad Nacional de Comahue y magíster en ciencias sociales y humanidades con mención de sociología por la Universidad Nacional de Quilmes. Es docente del Instituto de Formación Docente del Bolsón, del Instituto de Educación Superior 813 de Lago Pueblo y de la Maestría en Desarrollo Territorial y Urbano de la Universidad Nacional de Quilmes. Ha publicado libros y artículos de divulgación sobre educación ambiental y sobre conflictos ambientales y territoriales en la Patagonia. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que es súper interesante, que está en los diseños curriculares en la mayoría de las provincias, que por algún motivo a los geógrafos y a las geógrafas nos encanta y nos interesa, que tiene que ver con la megaminería a cielo abierto. Entonces, Adrián, lo primero que te quiero preguntar es que puedas hacer una primera introducción a qué es la megaminería, qué diferencias tiene con otros tipos de minería y qué implicancias en un primer momento tiene este tipo de extracción sobre el ambiente. Bueno, sí, en términos generales siempre se menciona la palabra megaminería, que es más un término coloquial. Generalmente cuando estamos hablando de megaminería estamos hablando de minería transnacional a cielo abierto, ¿sí? Eh, para diferenciarlo de la minería en sí, que es una actividad económica, la minería es una actividad económica que se basa en la extracción de materia prima de la corteza terrestre, básicamente. Y dentro de minería podemos encontrar desde la extracción de sal, la extracción de minerales en determinados túneles o socavones, que es la imagen tradicionalmente que tenemos, ¿no? De la cueva. Esta dinámica que es la minería a cielo abierto, en donde, digamos, en términos muy generales, ¿por qué no se hace el tipo de minería de socavón? Bueno, porque justamente los minerales que se buscan están muy desparramados, por así decirlo, en un cerro, y no se encuentran en lo que nosotros conocemos como vetas, ¿no? Las vetas son como venas que están dentro de la montaña, en donde con la minería tradicional, con túneles, se llegaba a la veta y se extraía el mineral de ahí. En estos casos, lo que se hace es directamente dinamitar montañas para poder luego triturar la roca con molinos y a través de distintas sustancias químicas poder separar el mineral que se necesita de la roca de las impurezas, ¿no? Pero te quiero Todo hacer esto, una pregunta, discúlpame, sí. antes de que continúes. ¿Se hace de este modo porque es más barato y hacerlo por socavón sería muy caro, o porque tiene que ver con la naturaleza de cómo se encuentra el mineral en ese lugar? Primero que sería muy caro hacerlo por socavón y aparte porque el mineral se encuentra esparcido digamos, de una manera, sí, sí, se encuentra esparcido en un cerro, en una montaña de tal manera que hacerlo por socavón, aparte de ser caro, no redituaría porque se tendría que estar agujereando por todos lados la montaña. Entonces, lo más fácil es dinamitar y eso triturar y luego separar el mineral. Es como que se encuentra muy esparcido, ¿no? Entonces, en términos generales es mucho más rápido, mucho más barato hacerlo de esta manera. O sea, de la otra manera prácticamente no se puede sacar casi nada, ¿sí? Claro. En sí, en términos generales, este tipo de minería en Argentina empezó en la década de los 90 con la ley de inversiones mineras que se hizo en el 93, creo. Y esa ley lo que hace es abre las puertas a la inversión minera extranjera, básicamente generando ciertos incentivos fiscales, exención de IVA y muchas otras beneficios para, por ejemplo, importar maquinarias, etcétera, ¿no? Entonces, si bien
las empresas mineras tienen que dejar regalías en las provincias y en el país. Con todos los impuestos que se les exceptúan, termina, de hecho, subsidiando el Estado, de alguna manera, en algunos casos, a algunas empresas mineras, ¿no? En sí, hoy en día, como digamos, el término de minería a cielo abierto, o lo que tradicionalmente se habla de megaminería, tenemos dos en Argentina, ¿no? Una en San Juan, Veladero, y la otra Bajo de la Lumbrera, que está en Catamarca. ¿Sí? Bajo de la Lumbrera fue la primera, en el 96 se abrió, con perspectiva de cerrarse en el 2018 más o menos, pero se extendió unos años más. Y Veladero empezó en el 2003, creo, más o menos. Y bueno, esa está activa, ¿no? El tema de... Perdóname, Sí, si vos tenés una ley que se llama Ley de Inversiones Mineras, que lo que busca es atraer inversión, ¿no? Obviamente, sí, forma de atraer inversiones es darle ciertos beneficios a las empresas para que decidan instalarse acá y no en otro lado. sí. Lo que me sale preguntarte es, bueno, y desde el punto de vista social, ¿no? Acá, ¿qué dejan? ¿Generan laburo? ¿Qué queda acá de esa inversión? Porque si encima el Estado la termina, como vos decís, prácticamente subsidiando, bueno, me imagino que un chico o una chica en la escuela te preguntaría, bueno, Adrián, ¿y cuál es la joda de esto? ¿Qué onda con esto? Bueno, justamente hay un discurso que se arma que tiene que ver justamente con la empleabilidad, ¿no? De la región. O sea, a partir de que se crea una mina, va a haber empleo. Si vamos a verlo en términos muy generales, puede existir algo de eso, pero hay que ver qué tipo de empleo también, ¿no? Eh, una de las cosas que yo por ahí trabajo es tratar de ver qué imaginarios crean las empresas, las mineras, en los territorios en donde va a trabajar. A ver. Y generalmente haciendo entrevistas con la gente, lo principal, lo primero que sale es esto de ver un futuro mejor, ¿no? Generalmente las áreas de inversión de las mineras son áreas de alguna manera con poco desarrollo o con economías desarticuladas, en donde no hubo una presencia del Estado durante mucho tiempo, ¿no? Las actividades productivas fueron decayendo o se fueron concentrando en determinados capitales privados o un capital concentrado. Si hablamos en el caso de Patagonia, la meseta, hay un mito en el cual se habla de que el, la cría de ganado ovino, ¿no? Las ovejas, bueno, hoy en día está cayendo y qué sé yo. En realidad no es tan así. Lo que sí ocurrió en los últimos 40, 50 años es que la producción de ovejas y las hectáreas dedicadas a la producción de ovejas empezaron a concentrarse en muy pocas manos. Y eso expulsó obviamente a gran parte de la población que se dedicaba a esas tareas rurales. Sumado a que obviamente no hay otro tipo de incentivos para actividades en el caso de la meseta, ¿no? Mm. En el caso de otras provincias como San Juan, bueno, también son los lugares en donde coincide con esta metáfora de desierto, en el sentido de no hay nada, entonces, bueno, vamos a desarrollar ese lugar, pero bueno, esa metáfora de desierto sirve también justamente como para que las mineras y estos grandes capitales transnacionales digan, bueno, no hay nada, así que nosotros vamos, invertimos, le llevamos desarrollo y todos contentos, ¿no? De hecho, muchos pueblos de la meseta que van a estar próximos al nuevo emprendimiento que se quiere hacer, que es el Cerro Navidad, que está en el centro norte de la provincia de Chubut, eh, bueno, cerca del límite con Río Negro. Bueno, en este caso, bueno, gran parte de la visión que se está planteando en ese lugar es, por ejemplo, nos están trayendo internet, de hecho hay internet mucho más veloz que en otras ciudades de la cordillera, mejora de caminos, bueno, infraestructura, ¿no? Se está empezando a ver eso. Y
uno va a los barrios, a un almacén, y la almacenera te dice, y bueno, sí, pero yo ahora me están comprando más fideo, me están comprando más cigarrillos. Entonces, esos imaginarios que se van creando son muy potentes, ¿no? Sumado a sponsorear, no sé, equipos de fútbol, carteles que tengan que ver con las fiestas de los pueblos y así, ¿no? Entonces, Pero en un punto, vamos a poner en unas comillas enormes, ese desarrollo, ¿no? Esos caminos, ese asfalto, esa infraestructura, esa equipación de los hospitales, internet, es real. Digo, esas sí, empresas terminan funcionando como un paraestado, sí, sí, eh, sí, 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 es real. Sí. llenando el vacío que el Estado hace décadas que no llena, por decirlo de Bueno, alguna pero manera. por eso mismo que justamente la cuestión acá es esa, que al no haber un Estado presente en muchas cosas, en desarrollo de actividades productivas, etcétera, y sí, viene una empresa que dice, bueno, vamos a brindar trabajo en blanco por tanto dinero, porque por ejemplo, si hay alguien que trabaja en alguna comuna o en el Estado, puede ganar un sueldo muy básico y una minera le duplica o triplica el sueldo en blanco con obra social, etcétera, bueno, ahí estamos en una situación problemática para analizar. O sea, yo puedo ir y decirle, sí, miren que esto va a contaminar el agua, y sí, bueno, pero lo inmediato es esto. Entonces ahí es donde surgen preguntas en donde, bueno, ¿qué hacemos como educadores en una situación así, no? También, ¿no? O sea, podemos ir a hablar de educación ambiental en un contexto así, es complejo. No sé si tengo toda la respuesta tampoco, ¿eh? Porque lo inmediato es, bueno, sí, pero a ver, digamos, van a cerrar, no van a dejar que se haga la mina y alguien va a venir después a hablar con nosotros, alguien nos va a ofrecer algo. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que a veces me parecen interesantes y me generan muchas preguntas, ¿no? Sí, Eh, mucho más en ese sector, ponele, pienso en la provincia en ese sector de la provincia de Chubut, en donde la gente la está pasando muy mal. Además, ¿no? Digo, no están bien las condiciones como para que vos vayas medio de afuera a decir, no, mirá, me parece que la minera cuando hay Bueno, que gente que la... se genera, claro, es que se genera una disputa entre la meseta, la costa y la cordillera, ¿no? O sea, en términos muy generales, porque hay gente Sí, en la sí, sí. meseta que también se opone a la megaminería, no todos están a favor. Pero también la gente de la meseta dice, bueno, no nos digan los de la cordillera y los de la costa qué tenemos que hacer con nuestras vidas, porque nuestro futuro, bla, 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 bla. Cuando hay antecedentes, por ejemplo, en el caso de Chubut, estuvo el antecedente en la década de los 80 del basurero nuclear en Gastre, ¿no? En donde también se iba a instalar un basurero nuclear en la meseta de Chubut. Por suerte lo denunciaron, hubo una movida muy grande, y la movida grande fue también de la cordillera, de la costa y bueno, de todo el país en ese momento, hubo movilizaciones, etcétera, y se paró, ¿no? Ahora yo, charlando con la gente de Gastre, una vez un señor que estaba laburando en eso, justamente en esa época, porque estaban poniendo instalaciones, todo, casas, y él dijo, sí, bueno, eso de Gastre lo cortaron los de afuera, ¿no? Como que está esta cuestión que se crea Como de que, enojado. bueno, el desarrollo que pudimos haber tenido nos lo cortan los de afuera. Pero más allá de esto, por ahí el análisis que hay que hacer es qué es lo que llevó a esta discusión, ¿no? Porque hoy en día la fácil es poner en contra a las personas, pero en realidad esta zona de sacrificio, como se llaman, ¿no? O estos desiertos, son también creaciones políticas, ¿no? Son, digamos, por omisión o por no omisión, es una creación política de años de desidia y de no darle importancia a muchas zonas, en las cuales luego vienen los capitales, o sea, es lógico, el capital transnacional va a un lugar, quiere extraer la materia prima para hacer plata. O sea, no es que hay
que una empresa va a ser un beneficio social. No, bueno, ellos quieren plata, van a venir, van a invertir, van a sacar guita y se van a ir, y bueno, no les importa tampoco tanto si el ambiente queda bien, etc. Hoy en día si bien hay restricciones con las normas de calidad, etc., y de hecho hay muchos economistas que plantean, bueno, pero Argentina tiene que tener una matriz productiva, etcétera. De hecho, va a haber un anuncio, o si es que no lo hicieron en estos días, que se va a promover la inversión minera en nuestro país, digamos, enfáticamente. Claro, yo puedo entender la lógica económica de decir, bueno, hay que hacer una producción sostenida en el tiempo para luego empezar a hacer un valor agregado, ¿no? Porque también parte de nuevo incentivo del Estado, perdón, plantea que se empiece a pensar en un valor agregado a partir de lo que se extrae en la minería y que no salga la materia prima, pero para el valor agregado, justamente lo que plantean muchos economistas es que tiene que haber una producción continua, tiene que haber una producción estable y un volumen estable de extracción. Y eso se asegura justamente con mayor inversión minera y mayores bocas o tajos o hoyos, ¿no?, de los que se hacen. Entonces ahí está esta paradoja. Y generalmente vamos a ver que los enunciados de quienes plantean estas alternativas de desarrollo es, bueno, sí, con todas las normas de calidad ambiental, y eso siempre se enuncia. El tema es, del enunciado al hecho, bueno, ¿qué pasa, no? En Veladero hay un montón de derrames que sí, que son accidentes, son involuntarios, pero cada derrame son litros y litros y litros de agua de un río que se contaminan para siempre, por Dijiste muchos dos de cosas que años. te quiero pedir que desarrolles, ¿no? Lo primero es esto de los imaginarios, porque la pregunta concreta sería, ¿cómo se sostiene un imaginario en Fiambalá o en las localidades cercanas a Minera Bajo la Lumbrera, cuando la empresa ya lleva 25 años y los impactos ambientales y socioambientales ya son muy evidentes? ¿Cómo se sostiene ese imaginario? Y después, pedirte si podés desarrollar también el concepto de zona de sacrificio, ¿no?, que es bien interesante y que es, entiendo, bastante nuevo para pensar estos lugares, estos Sí. territorios. Mira, en el caso de San Juan, lo veo muy diferente en este momento, al menos, con el caso de Chubut, porque en el caso de Chubut todavía no está la mina, no empezó. En el caso de San Juan, bueno, ya van a ser 20 años que está, y la gente de la zona, que supongo que en el inicio mucha gente estaría de acuerdo también con la minera porque podría traer trabajo, pero también lo que está ocurriendo es que las asambleas de la zona están obviamente agitando para que esto pare, porque se está viendo derrames, contaminación, se están viendo las consecuencias, digamos, ¿no? Acá todavía no. Acá justamente todavía está esa percepción de, bueno, qué bueno, va a venir progreso, va a venir trabajo, no van a cuidar lo ambiental. De hecho, en muchas entrevistas la gente dice, bueno, sí, lo ambiental hay que verlo, pero bueno, hoy en día existe muchos recursos para poder, ¿no? Como que también parte de este imaginario que yo trato de analizar, es como, bueno, lo ambiental se va a cuidar, ¿no? Pero déjennos generar trabajo. Digamos, la síntesis sería esa, ¿no? Y quienes se oponen a la minería, primero esto, ¿no? Esta cuestión, bueno, ¿cómo se van a oponer a la minería si vos tenés un celular? Sí, está bien. O sea, el tema es que uno no es que se opone a la minería, sino que uno se está oponiendo a este tipo de minería en particular y los métodos que utiliza este tipo de minería en particular, ¿no? Básicamente es un tipo de minería que en estos casos está en lugares
áridos a semiáridos, en donde el agua no abunda. En el caso de Chubut, el Cerro Navidad está en una zona que se llama la Cuenca de Sacana, en donde hay un acuífero, el acuífero de Sacana, y los acuíferos en áreas áridas son de recarga lenta, ¿no? Son cuencas endógenas, ¿no? Retomando la geografía física, ¿no? Son cuencas endógenas, no tienen conexión con otros lugares, son como grandes ollas, en donde toda la poca agua que está en la zona precipita, hay ríos momentáneos, en algún momento que llueve, y lo poco que se infiltra, porque es muy poco lo que se infiltra, bueno, va a estos acuíferos justamente de recarga lenta. Son cientos de años para recargar esos acuíferos. Viene una minera y la cantidad de volumen de agua que necesita, y en 20 años puede dejarlo casi seco. Y no tarda 20 años digamos, en recuperarse ese acuífero, puede tardar 100 años. Entonces, el problema es, bueno, cuando se vaya la minera, ¿qué va a dejar? ¿Va a dejar otro tipo de actividad económica? ¿Cómo va a dejar ese ecosistema? Imagínense que son, a nivel diario, son explosiones diarias con dinamita, en donde el aire también se contamina, y bueno, eso también va a quedar en ese lugar, ¿no? Entonces, así en términos generales, el tema de los imaginarios vienen por ahí, ¿no? Hoy en día acá en Chubut el imaginario que se trabaja mucho en la gente, que trabaja el Estado y las mineras en la gente, es este imaginario de progreso, y que lo ambiental va a estar cuidado. Punto. Y el término de zona... Sí, perdón, me querías... No, que decís, va a estar cuidado y me sonrío. No digo nada. Claro, es que en realidad, si todos nos ponemos a leer los diarios, los que salen a favor de las mineras dicen, bueno, los mejores estándares de calidad ambiental y ta. De hecho, hasta se pone la palabra desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, como que todo lo mismo, pero queda bien, ¿no? Desarrollo sostenible y sustentable en minería, por ejemplo. Te metes en la página de las mineras y te ponen esto, desarrollo sustentable. Entonces, bueno, desde ahí se juegan estos imaginarios, y por ahí el desafío es, bueno, ponerse a discutir, bueno, ¿qué es un estándar ambiental de alta calidad? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, obviamente que hay técnicos que te van a decir, bueno, esto porque las normas ISO y que nosotros con el control y qué sé yo. Sí, está bien, pasa que accidentes hay. Una cosa es un accidente en una minera pequeña, en una actividad minera pequeña, y otra es un accidente en este tipo de minería. ¿Sí? Un accidente en una minería más chica, algo, bueno, no va a generar tanto impacto. Todas las actividades humanas generan impacto. O sea, no existe una actividad humana que no genere un impacto en el ambiente. El tema es la magnitud de ese impacto. Y esta minería transnacional o megaminería, justamente el impacto es muchísimo mayor que cualquier otra actividad. Y ahí es donde está el cuestionamiento y el temor, ¿no? Y más que nada en donde hay lugares como esto, ¿no? Con cuencas con recarga lenta, con mucha dificultad el acceso al agua. Entonces ahí es donde está este tema, ¿no? Y con respecto a lo que me preguntabas el término zona de sacrificio, ¿no? Es un término que se usa desde hace unos años, que no lo usan justamente las mineras ni el Estado, sino que fue más propuesto por los ambientalistas, y refiere justamente a esto, ¿no? Son las zonas en donde, digamos, se crean estos lugares desde este imaginario de desierto, de este imaginario de espacios vacíos, en donde, bueno, hay que desarrollar, ¿no? Entonces estas zonas de sacrificio generalmente son lugares con poca población, poco desarrollo productivo, hay un recurso a explotar, un recurso importante a explotar. Entonces, bueno, son lugares que se sacrifica, que un país o que una región sacrifica para ese supuesto desarrollo
desarrollo, ¿no? De ahí viene como esta metáfora de zona de sacrificio. Es Bueno, loco, vamos a sacar, y qué vamos a vender la potente, joya de la abuela, ¿no? Una cosa así sería. y qué potente pedagógicamente para poder discutir eso en términos de se sacrifican, no sé, emprendimientos mineros a cielo abierto, 20 millones de hectáreas de soja transgénica, más vaca muerta, en nombre de un desarrollo que no llega. Esto es lo que me parece O llega pedagógicamente súper para, potente. ¿O llega sí, para el quién? tema es para ¿No? quienes, sí, el tema es para quienes llega ese desarrollo, porque obviamente que alguien se beneficia. El tema es que hay que ver quiénes se benefician a mediano y a largo plazo, y a corto plazo, ¿no? El tema es desarrollo para quién. Desde el punto de vista de las comunidades de la meseta, yo puedo entender que digan, bueno, sí, la verdad que esto nos está, de hecho ya hay gente empleada en la minera, ¿no? Herreros, vigiladores, ¿no? Pues también es otra característica que el tipo de empleo que se da en las comunidades locales generalmente es un empleo es poco calificado, ¿no? Para oficios, etc. Otra de las cosas que, por ejemplo, pude ver en alguno de las ciudades que recorrí de la meseta, es que las mineras, por ejemplo, dicen, bueno, nosotros vamos a hacer el compre local, o sea, todo lo que nosotros vamos a necesitar, la prioridad la van a tener estas localidades. Entonces, bueno, todos felices, ¿no? Bueno, sí, bárbaro, qué sé yo. El tema es que luego empezaron a necesitar grandes cantidades de, no sé, materiales de ferretería, no sé cuántos kilos de carne, no sé cuántas cosas, viandas y tantos pasajes y tantos micros que lleven empleados con tantas determinadas normas de seguridad, que en muchos pueblos no pudieron cumplir con esos volúmenes. Entonces ahí sí tuvieron que ir a buscar a las otras ciudades, como puede ser las ciudades de la costa, tuvieron que ir a buscar empresas que sí pudieran abastecer, porque claro, en pueblos chicos no llegan esos volúmenes que necesitan las mineras, ¿no? Entonces, desde ese lugar, bueno, nosotros les preguntamos a ustedes primero, como no tienen, nosotros tenemos que conseguirlo. Entonces, bueno, por ahí hay muchas de estas cosas, ¿no? Y es interesante también ver estas estrategias, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Sí. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, me parece que es, como me pasa con todas las charlas que hacemos de este tipo de problemáticas, creo que se pueden hacer 2 o 3, porque quedan un montón de cosas afuera, pero me resulta súper interesante esto que te decía al final, ¿no? Cómo pensarlo para llevarlo a la escuela, que es lo que siempre le damos vuelta en Sí, este canal. yo, yo generalmente cuando uno está involucrado en una localidad que, digamos, hay una fuerte pelea por el sí, por el no, con respecto a eso, ¿no? Bueno, yo vivo acá en la comarca andina y ahora, por ejemplo, está nuevamente el problema de los loteos, los megaloteos, ¿no? Y hay muchas escuelas en donde dicen, no, bueno, pero que no se hable de política en la escuela, ¿no? O no se hable de esto porque hay padres que están a favor, otros que están en contra. Bueno, a veces por ahí como una estrategia didáctica es poder trabajar con un caso similar pero de otra localidad, de otro lugar, ¿no? Un juego de simulación en donde por ahí el que es ambientalista se ponga en el lugar de abogado de la empresa y al revés, y sacarlos de la connotación local y que luego las conclusiones se puedan sacar en torno a lo local, pero que las saquen los mismos estudiantes, ¿no? A veces, a mí al menos en las clases, a mí me ha servido mucho eso, y porque a veces trabajar con el conflicto local puede condicionar mucho para poder ingresar al tema. Una vez que ya está instalado el tema, uno se puede trabajar mejor, pero tal vez a veces puede condicionar, no siempre, ¿no? Pero a veces sirve por eso trabajar con temas de otras localidades o similares, en donde en sí se vea el proceso. El proceso podemos encontrar en otros lugares. Y generalmente van a decir, pero esto es lo que pasa acá.
Entonces, a veces se puede trabajar bien, pero no es fácil, igualmente, ¿no? Bueno, Adrián, te quiero agradecer un montón por tu tiempo. Me parece súper interesante todo lo que contás, y como digo siempre, ojalá que quien haya escuchado y que esté próximo a trabajar alguno de estos temas, le haya servido esta mirada así lo más global posible. Este concepto de los imaginarios, esto de la zona de sacrificio, me parece que puede estar muy bueno. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos, Gustavo. Nos vemos. Dale, nos vemos.